Buenas, buenas tardes, una vez más. Feliz diciembre, empezamos diciembre. Y esta es la primera emisión de las dos que haremos en diciembre. Supongo que haremos dos, que no haremos más de Café Conciencia hasta enero para... Bueno, porque yo también quiero tener vacaciones de Navidad en condiciones, ¿no? En fin, bueno, espero no aburriros. Espero que hoy se me escuche mejor de lo que se me escuchaba en la última emisión, que se oyó horrible. No sé qué le pasó al micrófono y no sé qué ocurrió con esto, pero espero que hoy esos problemas se hayan solucionado. Oye, como veis, ya estoy con la gafa porque con esta cantidad de luz es imposible estar sin las gafas. ¿De acuerdo? En fin, bueno, al lío, a lo que íbamos. Hoy tenía yo pendiente comentaros, os acordáis que en la anterior emisión había anunciado que íbamos a hablar de los mitos de la Reconquista, y hablamos de los mitos de la Reconquista, pero además hablamos de tratar la complejidad de la determinación del sexo biológico. Hay quien piensa que es un tema espinoso. Yo creo que no es nada espinoso. Quiero decir, estamos hablando de biología y de sexo biológico, de cómo nuestra especie se llega a diferenciar un embrión en el macho o en la hembra de nuestra especie. Nada más, esa es la idea. Entonces, como el otro día no terminamos, no nos dio tiempo, al final me enrollé demasiado con el tema de Al-Ándalus, y mira que me dejé algunas cosas, porque me dejé algunas cosas que tenía pensado contaros, pero es que ya era demasiado librazo, demasiado peñazo. En fin, espero que os pareciese interesante y espero que os parezca interesante también esto que os voy a comentar ahora. Voy a comentaros un par de cosillas. Una primera, como digo, aquello que tenía pendiente de tratar la complejidad de la determinación del sexo biológico. Del sexo biológico en humanos y, bueno, en general, pero en humanos. Ya sabéis que en el mundo animal, en el mundo vegetal, en el mundo vivo, en la vida hay reproducción asexual, reproducción sexual, y la reproducción sexual no solamente es la típica, sino que también existe la partenogénesis, que no es sexual porque es la continuación de la hembra directamente, ¿no? La que lo hace. Existe, como le ocurría al Rahor, algunos que cambian de sexo en función de la edad. Al principio nacen con un sexo y cuando llegan a determinada edad cambian de sexo, ¿no? Y vamos a ver cómo es la determinación del sexo en nuestra especie. Mirad, el otro día lo había preparado con una concha, pero las conchas ya nos las comimos y no he comprado más. Y entonces, pero tenía un trozo de plastilina. Yo utilizo la plastilina de vez en cuando no tengo otra cosa, utilizo la plastilina. Voy a ver si esto se coloca aquí, voy a ver si lo coloco y se ve y podemos ejemplificarlo, porque quiero decir, con un poquito de plastilina y unas velas quiero que ilustrar la complejidad que os decía de la determinación. Mirad, ahí lo he puesto, eso es. Bueno, mira, con estas velas yo lo que quiero, con las velas y este trozo de plastilina dividido en dos, yo lo que quiero es ejemplificar qué es lo que ocurre en el núcleo de nuestras células. Bueno, fijaos, esto es, todos tenemos claro que en nuestras células, en el núcleo, es donde están los cromosomas. Los cromosomas que son secuencias del ácido nucleico del ADN, de acuerdo, que llevan la información de cómo se fabrican las proteínas, que es lo que son los genes. De acuerdo, entonces fijaos, en la determinación del sexo biológico es importante en nuestra especie un par de cromosomas. Sabéis que en todas las células de nuestro cuerpo tenemos pares de cromosomas, ¿no? Parejas de cromosomas. Parejas de cromosomas que llegaron a formarse en el gameto, puesto que en realidad tenemos un juego de 23 pares de cromosomas, ¿no? Están ordenados, el 1 es el más largo y el 23 el más corto. Aquí lo he ejemplificado como si tuviésemos 4 juegos de pares de cromosomas, ¿de acuerdo? Por colores y tamaños de las velas, cada color correspondería, fijaos, a un cromosoma. Este sería una pareja de cromosomas grandes, una pareja de cromosomas un poquito más pequeños, y el último par, el par 23, que es el que determina el sexo en nuestra especie.
¿De acuerdo? Bueno, fijaos, en todos los mamíferos el sexo lo determina, viene determinado por este par de cromosomas. Cuando son los mismos, cuando la pareja lleva, los dos miembros son exactamente iguales, son dos X, es el sexo homogamético, tiene la misma, le ha llegado la misma información de ese cromosoma en ambos gametos, en el óvulo y en el espermatozoide. El sexo homogamético, como decía, es el que da lugar a las hembras. Y el sexo heterogamético, el que tiene una X y una Y, es el que da lugar al macho de nuestra especie. Lo he puesto así para que veáis que estos serían los gametos. Esta es la información que llevan los gametos. Como veis, es un juego, en realidad son 23 cromosomas, un juego de 23 cromosomas. Aquí lo ejemplifico porque con estos 4 nos sobra para contar lo que voy a contar. ¿De acuerdo? Como son 4 en el espermatozoide, 4 en el óvulo, que como veis son equiparables. Equiparables todos, menos el último. Porque el par 23, como veis, es mucho más pequeño el Y que el X. ¿De acuerdo? Esa es. De hecho, yo en clase suelo decir que el verdadero, el que lleva información es el X. El Y lleva muy poquita información. Solamente lleva la información prácticamente de transforma las gónadas en testículos y pene. Vamos, prácticamente, resumiendo mucho. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, cuando ambos se juntan en el cigoto, este cigoto empieza a dividirse, pum, 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 2, 4, 6, y pasa por todas las etapas del desarrollo embrionario hasta llegar a formar un individuo completo, ¿no? Un individuo ya desarrollado que puede dar, que se pare, se da luz, y luego tiene que seguir el desarrollo posuterino, extrauterino, ¿no? Que en nuestra especie es bastante largo, además, ese periodo de desarrollo. El caso es que, fijaos, si bien he dicho que en los mamíferos el sexo heterogamético es el macho, aquí he puesto un ejemplo de sexo heterogamético, ¿de acuerdo? Como veis, el par 23, el de este color, no sé qué color es, porque ya sabéis que los de Daltonia no dominamos los colores. Fijaos, este que es el par 23, como veis hay uno mucho más pequeño que es el Y, y este es el X. Teóricamente, si esto llegase a formar el cigoto y esto se desarrollase normalmente, sin que pasase nada, lo normal es que diese lugar a un fenotipo. O sea, la información que llevamos en nuestros genes es el genotipo, y cómo se manifiesta el fenómeno observable es el fenotipo. Cuando se expresan estos genes, el fenómeno que se observa se llama fenotipo. Eso es lo que podemos ver, por lo tanto. Por lo tanto, este genotipo heterogamético en el par 23, como digo, daría lugar en el desarrollo embrionario a la formación del macho de nuestra especie, con todos el aparato genitourinario característico de los machos, ¿no? Y no de las hembras. Ahora bien, fijaos, esto es así siempre y cuando, además de llevar esto tiene que expresarse en unos momentos determinados correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos qué es lo que determina el sexo en los mamíferos. En el cromosoma, como digo, en el cromosoma 23Y, el que ha llegado en el espermatozoide, por supuesto esto luego está mezclado, no se juntan ni están ordenados, ¿no? En realidad todo esto entendemos que es simplificación para comprenderlo. ¿De acuerdo? Alrededor de entre la 6ª y la 8ª semana de gestación, en este cromosoma, una porción de este cromosoma lleva la información una porción que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. Eso es lo que llamamos gen, es lo que todos conocemos como gen. Bueno, pues aquí hay un gen que se llama SRY, que nos viene de maravilla a los estudiantes españoles, es decir, a los alumnos que yo tengo que tienen que estudiar estas cosas. Pues viene muy bien que el gen que se tiene que expresar para llegar a que el embrión se diferencie en un macho es un gen que se llama señor Y, cuando va en el cromosoma Y, y lo que va a dar lugar es a un señor. Entonces, fijaos qué fácil, SRY es como se llama este gen. Este gen, que está en el cromosoma 23, por lo tanto, en el Y, entre la 6ª y la 8ª semana, se tiene que expresar y fabrica una proteína que se llama FDT, que es factor de determinación testicular. ¿Vale? Pero ahí esta proteína, como su nombre indica, va a dar lugar a la formación a que las gónadas bipotenciales se transformen en testículos. Por eso es el factor de determinación testicular. Pero este gen no es un gen que la proteína que fabrica el FDT, que además, como digo, además de Facundo Díaz Troncoso, para quien conozca a Facu Díaz, y que se le llama FDT, es el factor de determinación
testicular o de terminación de testículos. Este, como digo, se tiene que expresar entre la sexta y la octava semana, y este gen, esta proteína que es el resultado de la expresión del gen SRY, SFDT, en realidad, fijaos, es un factor de transcripción, es decir, es una proteína que se acopla a otras porciones del ADN, a las que sean, ¿de acuerdo? Que a las que esté determinado que se acople, y facilita su expresión, es decir, influye en la expresión de otros genes. Entre otros, fijaos, sería en el par 17, supongamos que el par 17 es este, vamos a ponerlo aquí, este es el par 17, pues en la sexta o octava semana el gen SRY fabrica la FDT, y la FDT tiene que acoplarse al par 17, al cromosoma 17, y hacer que se exprese un gen que lleva, que es el SOX9. Este gen SOX9 también es otro factor de transcripción que se acopla a otros cromosomas para que fabriquen distintas proteínas. El caso es que una vez que FDT hace que se active el SOX9, el SOX9 lo que hace es producir, uno de los efectos principales que tiene es producir más testosterona de la normal en esa época. Quiero decir que esto tiene que ocurrir. Si esto no ocurre, es decir, si el gen SRY no se expresa entre la sexta y la octava semana, directamente el plan de desarrollo daría lugar a una hembra. ¿De acuerdo? O sea que el plan de base que llevamos, por así decir, es el de hacer hembra. Si no ocurren otras cosas, vas a hacer hembra. Si llevas la Y, entre la sexta y la octava semana, se expresa el gen SRY, fabrica la FDT hace que el SOX9 se exprese, y el SOX9, afectando a otros genes, hace que al final se libere, se fabrique bastante testosterona en una edad temprana, ¿de acuerdo? En una edad embrionaria temprana, como digo. Ahora bien, esa testosterona, se distribuirá en sangre y se distribuye por todas las células del embrión en ese momento, y actuará sobre las células que expresen otra proteína, que es por lo tanto el resultado de la expresión de otro gen, que en este caso va en el cromosoma X, en la pareja del Y. En el cromosoma X, una porción del cromosoma X lleva la información de cómo se fabrica un receptor para la testosterona, que es el llamado receptor de andrógenos. De acuerdo, que lo expresan las células, y cuando la testosterona llega a una célula que expresa este receptor se activa, y el resultado es que pues la testosterona tiene los efectos que sean. En este caso, en las gónadas bipotenciales, hace que se diferencien en testículos, que es el fin final. Pero fijaos entonces, es la combinación de que en un momento determinado, entre la sexta y la octava semana, un gen de aquí se tiene que expresar, tiene que fabricar una proteína, esa proteína se tiene que acoplar a este otro gen, que también fabrica otra proteína, que se acopla a otros genes que hacen que se libere más testosterona, pero además se tiene que haber expresado otro gen que está en el cromosoma X, de acuerdo, que es el que lleva el factor el receptor de andrógenos, ¿de acuerdo? Si no se expresa el receptor de andrógenos, aunque haya testosterona, la testosterona no tiene efecto, porque así es como funciona la comunicación intercelular. Ahora bien, esto es, teóricamente es así, pero como veis, en todos estos pasos pueden ocurrir eventos que hagan que las cosas no sean tan sencillas, y que por lo tanto no siempre el tener X e Y en el par 23 dará lugar a un macho, y el tener X y X en el par 23 dará lugar a una hembra. Fijaos, el primer caso, si el SRI lleva un defecto, tiene una mutación, imagínate, y fabrica una FDT que no es funcional, que no se acopla bien al cromosoma 17 y facilita la expresión de SOX9, eso da lugar al síndrome que se conoce como síndrome de Swyer, de SWYER. Este síndrome, por lo tanto, sería una persona que lleva en su genotipo la información para diferenciarse como macho, pero sin embargo da lugar a un fenotipo hembra. Da lugar a un fenotipo hembra porque como SRY no está bien, no tiene efecto, y toda la cadena de acontecimientos que acabo de comentar no tiene lugar. En ese caso, por lo tanto, sería el de una persona que biológicamente la información genética que lleva en su cuerpo es que se diferencie como macho, y sin embargo el resultado final es que sería un fenotipo femenino, un fenotipo de hembra en nuestra especie.
Pero también puede pasar lo siguiente, fijaos, puede pasar que seas hembra, que fueras XX, ¿no? Que llevases esta información, pero el gen SOX9 que está aquí, por una mutación, se ha duplicado. Si se duplica al expresarse, porque siempre se expresa un poquito, es decir, lo que hace el FDT es que se exprese más, y pasado determinado umbral tiene las consecuencias que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, al tener duplicado el gen SOX9, es como si se hubiese activado la expresión de ese gen por la expresión del SRY, con lo cual, aunque fueses XX, que teóricamente daría lugar a una hembra, fijaos, en este caso tendría el individuo que lo portase daría lugar a un fenotipo masculino. Es decir, si no se le hace un análisis genético, como lo que ha tenido es más expresión de este gen, del gen que al final deriva en una producción mayor de la normal de testosterona en ese momento, en los momentos iniciales, y todo lo demás está correctamente, pues daría lugar a un fenotipo, como digo, de macho, aun llevando la información necesaria para ser hembra. Pero también puede pasar lo contrario, es decir, que lleves la información de ser macho, se exprese el SRY, fabrique el FDT, pero cuando el FDT se acopla al SOX9 y fabrica la proteína de SOX9 de más, esta proteína de más resulta que no es funcional y entonces no se acopla a los demás cromosomas a los que tiene que acoplarse para que el resultado final sea la hiperproducción de testosterona. Al no ocurrir eso, que lleves la información del sexo heterogamético, es decir, que lleves en el par 23 X e Y, al final lo que tendrías un fenotipo femenino, aunque el fenotipo genético que llevas, el genotipo sería masculino, pero el fenotipo sería femenino. También puede ocurrir, fijaos, es otro caso que ocurre, o sea, todo esto que os cuento son casos que ocurren, ¿de acuerdo? Y que en nuestro caso pues se detectan en determinados momentos, pero en otro tipo de sociedades no, que no tengan nuestra atención sanitaria, ¿no? Incluso en el nuestro hay casos en los que pueden pasar completamente desapercibidos. Fijaos, el X puede darse el caso en el que también, teniendo un fenotipo XY, ¿de acuerdo?, ocurra que el SRY fabrique el FDT correctamente, el FDT active el SOX9 y se sobreexprese y por lo tanto al final se fabrique más testosterona en esa edad temprana, pero esa testosterona resulta que no tiene efecto porque lo que tienes es un fallo en el cromosoma X, en el gen que debe fabricar, que debe ser su expresión, el resultado de su expresión es fabricar el receptor de andrógenos. Entonces, por un fallo en el receptor de andrógenos, fíjate, daría lugar al síndrome que se conoce de feminización testicular, que sería que daría lugar a un fenotipo hembra, ¿de acuerdo? Porque aunque tú lleves toda esta información, como al final esa hiperproducción de testosterona no se leen, las gónadas bipotenciales no leen esa hiperproducción de testosterona, puesto que tienen un receptor defectuoso y cuando se va a acoplar la testosterona al receptor no encaja y por lo tanto no activa el receptor. Ese es un caso, fijaos, en el que creo que afectó a una atleta española en los años 80. Un caso por ahí bastante conocido. El caso es que, fijaos, también puede ocurrir que teniendo XX, es decir, llevando en tu genotipo la información para que el embrión se desarrolle como hembra en nuestra especie, pero por hiperplasia congénita de las glándulas adrenales, hiperplasia adrenal congénita, lo que hagas es que en esa época temprana en el que se es vulnerable a estas acciones de estas señales comunicativas, al fin y al cabo, entre genes y entre células, ¿de acuerdo? Pues esa hiperplasia adrenal congénita dé lugar a que produzca más testosterona, es decir, esta hiperplasia adrenal con la testosterona se fabrica en las gónadas y también en las glándulas suprarrenales. Entonces es un defecto en las glándulas suprarrenales que tienen un fallo en la enzima que degrada la testosterona. Y esas glándulas suprarrenales tienen un equilibrio entre enzimas que sintetizan testosterona y enzimas que degradan testosterona. Si sintetizas mucha testosterona y no degradas nada de testosterona, tienes una hiperproducción de testosterona, que es a lo que les pasa a las personas que tienen la hiperplasia adrenal congénita. De manera que siendo genéticamente la información que llevas la fabrica una hembra, en realidad el fenotipo que tendría esa persona sería un fenotipo masculino. Como veis, no es tan sencillo
y las cosas son más complejas y más diversas de lo que podemos pensar y de lo que muchas veces cuentan. Y desde luego lo que está claro es que ni siquiera biológicamente, y ateniendo no solamente a la realidad biológica, ni siquiera es cierto que las niñas tienen vagina y los niños tienen pene. La realidad es bastante más compleja que esa simpleza que intentan meternos en la cabeza a algunos estrechos de mente. En fin, esto es lo primero que quería comentaros. Me parece que es bastante interesante que conozcamos que esta realidad es así y que esta complejidad se da y esta multiplicidad de realidades se da, existe, ¿no? Estamos hablando de la determinación del sexo biológico, nada que ver con el concepto de género. El género es un concepto, que quede claro, el sexo es algo biológico, el género es un concepto social y que por lo tanto depende de factores culturales y que hoy día está claro que hay una realidad mucho más diversa de la que nos habían contado hasta hace nada. Daos cuenta que hasta 1994, como yo digo a veces, la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad una patología, ¿no? Cuando es evidente que es tan natural como la heterosexualidad y que ocurre y que hay evidencia en el mundo animal de sobra, ¿no? Incluso pero vamos, la cuestión de género, ya os digo, es otra cuestión y no tiene determinación biológica, sino que es algo es un constructo en sí cultural. Y de hecho hay muchas sociedades en las que los géneros no son binarios, es decir, existe un tercer género. Buscad información y veréis cómo, si ponéis tercer género, hay información de un montón de comunidades sociales en las que se cuenta con un tercer género, ¿no? Desde en la India hay bastantes ejemplos, en sociedades de Hispanoamérica también, el caso de las vírgenes juramentadas en Albania, ¿no? En los Balcanes en general, ¿no? Bueno, hay muchos casos del tercer género. Como digo, las cosas no son tan simples ni tan sencillas, ¿no? ni tan unívocas, sino que la diversidad es bastante habitual. La diversidad es la norma y la realidad es diversa, ¿no? Y lo que hay que ver es y valorar esa diversidad al fin y al cabo, ¿no? En fin, me parece interesante. Aparte de esta cuestión que nunca está de más comentarlo, también quería comentaros otros aspectos que no voy a tocar noticias de cambio climático ni nada de esto, que ya tenemos bastante, y está la COP ahora mismo, que pues eso, organizada en un país de productor de petróleo, dirigida por el director de la empresa petrolera de Emiratos Árabes. En fin, hay cosas que ya superan todo lo surreal, ¿no? No, quería ir más a los fundamentos, a esas creencias que hay detrás de nuestras actitudes, ¿no? El otro día, en la anterior emisión, nos preguntamos por qué ignorábamos el papel de Al-Ándalus en nuestra historia identitaria, ¿no? Y pues hoy, de igual manera, quiero que nos fijemos en que nuestro concepto de la vida natural, de la historia evolutiva, sublimamos el papel de la competición e ignoramos el papel de la cooperación. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y qué es lo que hace que parece que es normal? Tenemos muy metido en la cabeza la idea de que el mundo natural es un mundo de competencia salvaje y de lucha brutal por la supervivencia sin piedad, ni atisbo de ella, ¿no? Y además sin moral ni nada en absoluto, porque claro, son animales, en fin. Bueno, pues quiero que veamos que desde el principio, desde el nacimiento de la teoría de la evolución, desde Darwin, que sí se habló de la lucha por la supervivencia, de la competición, de la supervivencia del más apto, pero o sea, tenemos un sesgo que hace que veamos, que sublimemos la importancia de la competición y que ignoremos la importancia de la cooperación, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el sesgo negativo que tenemos, ¿no? El sesgo de que lo negativo nos llama mucho más la atención porque tenemos una preparación biológica, además, a
a que nos fijemos más y sublimemos esa importancia, e incluso a la hora de estimar la probabilidad, pues la demos generalmente más probable de lo que realmente se da, ¿no? Las cuestiones negativas simplemente porque por historia evolutiva, pues el centrarnos en aquello que podía resultarnos un problema o una amenaza, pues a nuestros antepasados les hizo sobrevivir, ¿no? Pero eso no quita para que seamos conscientes de que eso es un sesgo, y un sesgo cognitivo, al fin y al cabo, es una distorsión que cuando queremos hacer un análisis racional de la realidad debemos tenerlo en cuenta. Sabemos que está ahí operando, que nos llama mucho más la atención los fenómenos negativos que los fenómenos positivos, ¿no? Y con respecto a la historia evolutiva, pues nos cuadra mucho más en toda la historia, además de cuadrarnos con un sistema socioeconómico en el que vivimos, que prima la competición, ¿no? Y la competitividad extrema, pues como digo, nos centremos en esas cuestiones y le demos una importancia crucial, y además justifiquemos muchas actitudes como que el mundo natural es así, y nos olvidemos de que la cara, si bien tienes la cara de la competición que existe y es evidente, también tienes la cruz de la cooperación que existe y es evidente. Y fijaos, desde el principio, como digo, desde Darwin, ya hay evidencia en la que los científicos se centraron y se fijaron también en la realidad y en la otra cara de la moneda, en la importancia de la cooperación. Fijaos, os tengo que he recogido aquí algunas cosas, ¿no? Con respecto a esto. Históricamente, en aquella época, fijaos, en Darwin escribió El origen de las especies en 1859, ¿no? Pues 12 años más tarde escribió otra obra menos conocida, pero no por ello menos importante, que es El origen del hombre. En 1871 publicó El origen del hombre. Aquí, en El origen del hombre, mostró cómo en innumerables sociedades animales la lucha por la existencia de los individuos desaparece y aparece la cooperación. Y señala que, y leo textualmente, en esos casos no se muestran de ninguna manera más aptos aquellos que son físicamente más fuertes, o más astutos, o más hábiles, sino aquellos que mejor saben unirse y apoyarse los unos a los otros, tanto los fuertes como los débiles, para el bienestar de toda su comunidad. Aquellas comunidades que encierran la mayor cantidad de miembros que simpatizan entre sí, florecerán mejor y dejarán mayor cantidad de descendencia. Aquí Darwin ya matiza la idea de lucha por la supervivencia que había dejado en El origen de las especies, y se centra le da un poquito más de importancia al factor cooperativo como un factor que también, como otra fuerza que también está influyendo en la evolución. Un contemporáneo, también quería mencionaros, pues un contemporáneo de Darwin, que fue el zoólogo ruso, el biólogo ruso Kessler, que vivió, como digo, en la época de Darwin, y que fue además rector de la Universidad de San Petersburgo. En un discurso que dio en enero de 1880 en la Sociedad Zoológica de Rusia, pues fijaos que hizo especial hincapié en las relaciones de cooperación entre los individuos, ¿no? de una especie. Dice, especialmente en la zoología, en las ciencias consagradas al estudio multilateral del hombre, a cada paso se mencionaba la lucha cruel por la existencia, y a menudo se pierde de vista por completo que existe otra ley que podemos llamar de la ayuda mutua, y que por lo menos en relación con los animales tal vez sea más importante. Fijaos lo que dice aquí en ese momento Kessler. Hoy día ya sabemos que no solamente los animales, es decir, en el mundo vegetal, en el mundo fúngico, incluso en el mundo microbiano, los fenómenos de cooperación son muy abundantes y necesarios, y importantes, y un factor de evolución a tener en cuenta. Continúa Kessler, dice un poquito más adelante, cuando más se vinculan entre sí los individuos de una determinada especie, cuanta más ayuda mutua se prestan, tanto más se consolida la existencia de la especie, y tanto más se dan las posibilidades de que dicha especie vaya más lejos en su desarrollo y se perfeccione, además, en su aspecto intelectual. Esto dijo Kessler en 1880. Estoy hablando de hace ya
un montón de tiempo en la época de... Fijaos que había publicado El origen del hombre en 1879. Este es un año después y murió, creo que murió pocos meses después que Kessler, que no llegó a mucho más. En aquella época ya, además, mira, buscando información y preparando lo que os iba a comentar sobre la importancia de la cooperación, me llamó la atención, bueno, pues que hay documentados observaciones de biólogos ya en aquella época, a finales del siglo XIX, con numerosas anécdotas de especies que cooperaban, una especie con otra, y de individuos dentro de una misma especie que desempeñaban conductas o manifestaban conductas cooperativas. Me ha llamado la atención y quería comentároslo, unas con respecto a un tipo de animales que no suelen ser los típicos cuando hablamos de cooperación, ¿no? Evidentemente todo el mundo es consciente de las abejas como sociedad cooperativa, las termitas, las hormigas, es decir, los himenópteros, tienen sociedades complejas y por lo tanto con una cooperación muy estrecha. En algunos casos, debido a la partenogénesis que tienen con algunos de sus individuos, pues se explica incluso genéticamente por una vinculación muy grande que tienen entre los individuos de una misma colmena, pero ni siquiera, o sea, incluso las hormigas, no solamente se ha observado cooperación entre individuos de una misma colmena y por lo tanto todos familiares descendientes de la misma reina, sino entre distintas colmenas que también establecen sus alianzas, etcétera, etcétera. No es tan simple, es bastante más compleja la realidad. Pero quería comentaros de estas observaciones de finales del siglo XIX, dos que me han llamado la atención y que se refieren a los cangrejos. Fijaos que había, está documentado como en 1882, en el acuario de Brighton, hubo unos biólogos que comentaron y describieron perfectamente cómo un cangrejo se había dado la vuelta. Estaban observando grandes cangrejos de las Molucas que tenían en ese acuario. Muy bien, pues en ese acuario de repente uno de los cangrejos se da la vuelta y no puede ponerse de nuevo boca abajo, ¿no? Se queda boca arriba y el cangrejo pues se queda inmóvil e inútil, haciendo esfuerzos, pero tenía un caparazón enorme y no podía darse la vuelta. Y además, según contaban, habían hecho una separación de hierro en el acuario que dificultaba la posibilidad de que el cangrejo pudiese dar la vuelta. Pues detallan cómo estuvieron observando durante 2 horas. Cuentan que en un principio 2 cangrejos del grupo se acercaron a él, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se pusieron a intentar darle la vuelta, que después de arduos esfuerzos consiguieron llegar a ponerle de costado, pero luego se volvía a caer porque era un caparazón muy pesado, etcétera, etcétera. Y que durante 2 horas estuvieron intentando conseguir ayudar a su compañero. El caso es que también llegan a contar cómo, pasado el tiempo, uno de los 2 cangrejos que estaban ayudando se fue, buscó a otros 2 y volvió con otros 2 que contaban, aquí los biólogos decían, que llegaban con fuerzas renovadas, claro, porque como no habían estado intentando, o sea, como si los cangrejos se hubiesen cansado, los que estaban ahí ayudando, y al pedir ayuda de otros 2, pues siguieron durante un montón de tiempo y al final, a las 2 horas y pico, parece ser que consiguieron dar la vuelta al cangrejo. Me llama la atención porque generalmente es el pensar que la descripción que hacen es casi lo estaban humanizando, ¿no? Estaban diciendo, ayudando a su amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso cómo llegaron a verlo, pero el caso es que constataron que había que se desplegaban conductas de ayuda mutua entre cangrejos. Fijaos, me llama la atención con respecto a los cangrejos la observación que hace otra persona que además por su apellido es muy importante. Fíjate, Erasmo Darwin, abuelo paterno de Darwin, llegó a contar, a ver si lo tenía yo por aquí donde tenía lo de Erasmo Darwin. Mirad, Erasmo Darwin dice textualmente, dice, el cangrejo común durante la muda
sabéis que mudan el caparazón, ¿no? Entonces, en el momento en que mudan el caparazón que hasta que llega a endurecerse, pues es completamente vulnerable. Dice, el cangrejo común durante la muda coloca en calidad de centinela a cangrejos que no han sufrido la muda o bien a un individuo cuyo caparazón se ha endurecido más ya, a fin de proteger a los individuos que han mudado en su situación desamparada contra la agresión de enemigos marinos. O sea, yo me imagino ahí a los cangrejos que uno se va a mudar y todos alrededor de él, como cuando en la playa uno se cambiaba de ropa, se quitaba el bañador mojado y se ponía el calzoncillo y la gente alrededor, tus familiares te rodeaban para hacer pantalla. Pues de la misma manera, pero con cangrejos. Me llama la atención y más que nada, fijaos, porque era además nada más y nada menos que el abuelo de Darwin ya, el abuelo del padre de la teoría de la evolución, que ha servido contra, no tenía por qué ser la intención de Darwin, ¿no? Para justificar, pues eso, incluso la eugenesia, ¿no? La esterilización de la gente que no es perfecta, o sea, el intentar desarrollar una raza superior, etcétera, etcétera. Y sin embargo, fíjate, él ya hablaba de la importancia de la cooperación en el origen del hombre, y su abuelo anteriormente ya había descrito algo tan inusual como a los cangrejos en una actitud cooperativa y cooperativa preventiva, es decir, no es que esté, y además que le beneficiaba a él que el otro estuviese salvo, que fuese salvo un beneficio por parentesco si lo tenían, ¿no? Que no lo comentan ni lo detallan. Pero me parece curioso, me parece muy curioso que eso sea así. De aquellos primeros investigadores que había en finales del 19 y principios del 20, fijaos, a hoy ha cambiado muchísimo la cuestión y hoy hay gran evidencia, ¿no? Y con los medios de documentación que tenemos hoy día, hay evidencia para el que quiera buscarla, no hay excusa para no pensar que la cooperación también es importante en el mundo natural, ¿no? Y es más, en muchos casos es bastante más abundante que la competición. Lo que pasa es que el fenómeno competitivo, la depredación, la explotación, lo que nos llama muchísimo más la atención, como digo, entre otras cosas, por ese sesgo negativo. Con respecto a las posturas de biólogos hoy día y de ecólogos hoy día, os quería comentar lo que comentó, valga la redundancia, Judith Broughton. Mirad, ¿dónde te tenía Judith? A Judith Broughton, aquí tenemos a Judith Broughton. Fijaos, Judith Broughton, que es una profesora de ecología de la Universidad de Arizona, publicó, me parece que era en el 94, dice, en una de sus publicaciones comenta, dice, desafortunadamente el mutualismo no ha recibido tanta atención como otras interacciones tales como la predación y el parasitismo, siendo su importancia igual o mayor a estas. Esto nos comenta, ¿no? Siendo la importancia del mutualismo igual o mayor que el parasitismo y la depredación y la predación, vamos. Como os digo, esto es la cooperación, los fenómenos de cooperación, cuando son intraespecie, se suelen denominar cooperación como tal, y cuando son interespecies, cuando se suelen denominar mutualismo. El mutualismo, por lo tanto, la simbiosis es un caso de mutualismo extremo, de mutualismo en el que hay una integración muy grande entre ambos dos. Fijaos que hay una historia evolutiva que nos cuenta que esta importancia que le dábamos a la competición, y sin embargo, si hasta para la primera célula eucariota de la que venimos todos los animales y todos los seres vivos complejos, de acuerdo, de la primera célula eucariótica con núcleo diferenciado y con sus orgánulos perfectamente establecidos, que parece que da lugar, que viene de la unión de dos bacterias iniciales, por lo tanto procariota, en la que una se quedó dentro de la otra y en vez de y ambas dos tuvieron que reprimir la expresión de genes competitivos entre ellas y aumentar la expresión de genes cooperativos, y les hicieron entrar en cooperación y en simbiosis. Fijaos que una de las evidencias cada vez más palpable, cada vez parece ser que todo apunta hacia ahí, de esta teoría endosimbionte, es que las mitocondrias de nuestras células y los cloroplastos de las células vegetales que realizan las células fotosintéticas tienen una doble membrana, tienen la membrana de la célula, tienen la membrana correspondiente, la membrana
membrana de la bacteria inicial que eran y la membrana de la célula que la absorbió y que la cogió dentro, la envolvió en su membrana y la invaginó esa membrana y la capturó. Pero en vez de digerirla, aprendieron a vivir juntas, ¿no? Y a convivir, y eso fue el origen, como os digo, de la célula eucariótica, que para llegar a ser un animal complejo necesitas primero que tus células sean eucarióticas. Y estas células eucarióticas, que al principio eran individuos, dejaron de ser individuos y crearon un organismo pluricelular, precisamente también porque esas células dejaron de competir y o reprimieron la competición entre ellas y sublimaron y expresaron más esos genes cooperativos que les hicieron pues formar un organismo pluricelular. O sea, fijaos que ya desde aquella época hasta ahora, desde el inicio de la vida compleja, hace millones y millones de años, pues hay evidencia de que la cooperación es muy importante en el fenómeno evolutivo. A este respecto hay un colega de Judy Bronston, que es John N. Thompson, que es profesor de Ecología y Evolución en la Universidad de California, que en 2005 publicó un libro que se llama El mosaico geográfico de la evolución. En él, fijaos, resalta la importancia del mutualismo. Como os digo, el mutualismo suele ser entre especies, ¿vale?, en el incremento de la biodiversidad. Fijaos, como uno de los motores de la biodiversidad, el mutualismo, esa ayuda mutua entre especies. Dice, ejemplificado por las interacciones entre polinizadores y angiospermas. Como ejemplo fundamental, las interacciones que se producen entre polinizadores y las angiospermas, que son las plantas con flores verdaderas, ¿no? Las plantas que conocemos, plantas con flores. Todos conocemos la realidad, ¿no? Conocemos que esas flores en sus estambres pues necesitan que los insectos lleguen y al libar el néctar se cargan del polen, y cuando llegan a otra flor ese polen poliniza en este caso al gineceo, la parte femenina de la siguiente flor, y a cambio también de libar el néctar de esa flor. Y bueno, pues los casos de polinizadores, las interacciones entre insectos y plantas para la polinización son múltiples. O sea, ha habido y fenómenos de coevolución entre determinada planta y determinados insectos. Hay ejemplos múltiples, hay innumerables ejemplos, y de todos los extremos, ¿no? Desde plantas que solamente que han coevolucionado con un insecto en concreto, y ese insecto con esa planta, y el uno sin el otro ya no pueden vivir. Fijaos que hay ejemplos así, a otros, sin embargo, en los que es la planta la que necesita que la polinicen, pero pueden ser varios insectos los que la polinicen. Hay insectos que polinizan varias plantas, es decir, hay que toda la conjugación, pero al fin y al cabo son mecanismos de cooperación entre especies. Es muy evidente la realidad esta de la cooperación, y fijaos lo abundante que es el fenómeno de la cooperación en el mundo natural, ¿no? Nosotros, si damos una vuelta por cualquier bosque, por cualquier pradera, habrá insectos polinizadores, y más ahora que vivimos en una primavera perpetua y que tenemos flores durante todo el año, ¿no? Pues también hay insectos que están medio tontos porque no están en las mejores condiciones, pero también salen cuando salen determinadas flores, ¿no? De hecho, uno de los problemas de este cambio, de este caos climático, es que no coincidan las floraciones con la capacidad de que la polinicen los insectos en ese momento, ¿no? Es uno de los grandes problemas que puede explicar además la caída de cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo en cuenta. Pero a lo que veníamos hoy es a fijarnos en los fenómenos de cooperación, porque cuando nos vayamos a dar una vuelta en el campo y veamos de repente un halcón que se tira y caza una paloma, pues es interesante y lo vemos y es así, pero al mismo tiempo habrá 200 insectos que están polinizando un montón y que por lo tanto están estableciendo relaciones de cooperación entre distintas especies, y sin embargo a nosotros nos va a llamar mucho más la atención aquella relación de competición, o en este caso de depredación, ¿no? Fenómenos de cooperación entre especies, de mutualismo, hay hoy día innumerables. No es cuestión de ir aquí detallando todos.
Pero quería hacer hincapié en uno de estos fenómenos de mutualización. Comentaros hoy el caso de precisamente por esa abundancia, ¿no? Hemos comentado la relación entre plantas con flores e insectos polinizadores como relación de cooperación y que facilita además y que ha influido en la evolución y en la coevolución de muchas de estas especies, pero os quería comentar otro fenómeno de mutualismo, que es el que se da para formar lo que se llaman las micorrizas. Las micorrizas son esas asociaciones que se dan entre los hongos y las raíces de las plantas. De manera, fijaos que se da la micorriza es una estructura en la que la hifa, que es realmente el hongo, ¿no? La seta es el fruto, por así decir, el órgano de reproducción por el que va a fabricar las esporas y reproducirse, por lo tanto, el hongo. Pero el hongo verdadero son esas hifas subterráneas que entran en las raíces, entran dentro de las raíces y establecen una red por el espacio extracelular, de las células de esa raíz. Y en ese espacio extracelular, con esa red de hifas que hay en el interior, se establecen unas relaciones en las que se intercambian sustancias la planta y el hongo. De hecho, la planta recibe del hongo nutrientes, minerales y agua, y el hongo recibe de la planta azúcares y vitaminas, o sea, azúcares, dicen hidratos de carbono, o sea, glúcidos fundamentalmente, y vitaminas que de otra manera no podría tenerla. Bueno, pues estas micorrizas que son tan increíblemente abundantes que, fijaos, si buscáis información veréis que dicen que son esenciales para el 70% de las plantas terrestres. La micorrización es esencial para el 70%. Fijaos si es abundante esto, que otra cosa es que no nos demos cuenta cuando demos esta vuelta por el bosque. Pero entre insectos polinizadores y micorrizas os aseguro que hay muchísima más evidencia de cooperación numérica que de fenómenos de competición, ¿no? Esta asociación que se establece entre las hifas del hongo y las raíces de las plantas le permite a la planta, fijaos, le da muchísimas ventajas. Entre otras os voy a detallar unas cuantas. Dice, la planta tiene la capacidad de explorar más volumen de suelo, muchísimo más, porque se proyecta, o sea, la comunicación que se produce entre las raíces y las hifas del hongo, pues hace que la exploración no solamente se quede a donde llega la raíz, sino que también se proyecta en la hifa, ¿no? También la planta puede captar más fácilmente fósforo, nitrógeno, calcio y potasio. Esa es la evidencia, ¿no? Le hace más resistente a alteraciones en la salinidad, a cambios de temperatura, a acidificación del suelo, a contaminantes. Se mantiene la raíz activa más tiempo, puesto que hay determinadas acciones del hongo, actividad fisiológica del hongo, que hace que esa raíz se mantenga activa más tiempo. Y de hecho es evidente que las raíces que están micorrizadas, que tienen esa simbiosis con el hongo, hacen que la planta sea más longeva. Las plantas viven más. Tanto es así que, como decimos, hasta para el 70% de las plantas terrestres es esencial el establecer estas relaciones de simbiosis con los hongos. O sea que cuando deis una vuelta ahora por cualquiera a recoger setas, pues reflexionar un poquito y daos cuenta que hasta que esa seta ha salido, en realidad hay una red de comunicación entre que no vemos y que pasa desapercibida para el ego, ¿de acuerdo? Pero que están ahí estableciéndose entre organismos tan distintos como un hongo y una planta a través de sus raíces, y en las cuales ambos dos se están beneficiando. En fin, no quería... podríamos hablar de muchísimos más fenómenos de este tipo, de ejemplos de cooperación tanto intraespecie como interespecie, ¿no? De los que comenta, fijaos, Forel, que es un biólogo también, un entomólogo de los más... bueno, y psiquiatra de hace muchísimo también, que era uno de los primeros investigadores en hormigas, por ejemplo, en el que describe perfectamente cómo las hormigas en sus colonias tienen además una necesidad, una obligación de cooperación, cuenta cómo las hormigas tienen la obligación de compartir el alimento. Siempre que otra hormiga le pida alimento porque necesite en ese momento, necesite hidratación o necesite
suficiente alimento, la hormiga que está bien alimentada tiene la obligación de compartir con ella. De hecho, dice Forel, describía que tenían como dos compartimentos en su sistema digestivo, uno para ellas y otro para compartir con el resto, puesto que están obligadas a compartirlo. De hecho, documentaba ejemplos en los que a hormigas que no compartieron en ese momento su alimento, la colonia las atacaba como si fuesen enemigos, e incluso enemigas o miembros de colonias enemigas que en un momento dado en el que no estaban en guerra en ese momento, le pedía alimento una y ella le daba alimento y se la consideraba como amiga. O sea que estas relaciones, ya os digo, que las planteaba Forel, que además de ser entomólogo fue psiquiatra, y bueno, es un hombre muy controvertido porque luego también participó en la esterilización de algunos, era partidario de la eugenesia, es decir, no estamos hablando de una persona, aunque al final de su vida parece ser que cambió, pero que no estamos hablando de un ángel, ¿no? Pero fijaos que ya desde el punto de vista científico y observacional ya detallaba, él estaba fascinado, por ejemplo, con el mundo de las hormigas y bueno, pues dejó evidencia de ello. Hola Iván, ¿qué tal? Me encanta que estés aquí. Bueno, pues me parece estupendo que te guste, me alegro de que te guste. Hoy no vamos a seguir ya, que tengo bastante jaleo. Y dentro de 2 semanas, que haremos el último, creo, de diciembre, pues a lo mejor comentamos más ejemplos, porque hay muchísimos más ejemplos de cooperación y de la importancia tan grande que tiene en el mundo natural los fenómenos cooperativos con respecto a los fenómenos competitivos. Y sin embargo, en el conocimiento y en el hacer popular, incluso nuestro, de manera inconsciente, pues tendemos a pensar que el mundo natural es, como digo, una selva sin ley, ¿no? La ley del más fuerte, y no siempre la realidad es así. Me alegro de que te haya gustado, Iván. Espero que os guste y que nos volvamos a ver en 15 días. Eso es el aprendizaje cooperativo. Qué bueno, Iván, que comentes, que tengas proyectos de aprendizaje cooperativo. Me parece muy, 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 muy interesante. Hasta el próximo día, chicos. Voy a parar la grabación